Bueno, les voy a compartir la pantalla como para tener una guía. Bien, ¿están viendo esto ustedes? Sí, se ve. Sí. Muy bien. Bueno, en el PDF que yo les envié está esto que aparece acá. Así que lo que intenta hacer es definir la categoría gramatical que ahora estamos trabajando, que es el verbo, desde los 3 puntos de vista. ¿Sí? Cuando decimos punto de vista semántico, recuerden siempre estamos hablando del contenido, del significado de una categoría gramatical. Cuando hablamos del punto de vista sintáctico, estamos haciendo referencia a la función y a la relación que mantiene esa palabra con otras palabras. Y cuando hablamos del punto de vista morfológico, estamos haciendo referencia a la estructura interna de la palabra, y cómo se compone intrínsecamente esa categoría gramatical. Bueno, entonces si tomamos el verbo como categoría gramatical, desde el punto de vista semántico, desde su significado, decimos que es una palabra que expresa acciones, estados o procesos. ¿Sí? El contenido semántico de un verbo tiene referencia a acciones o procesos. Desde el punto de vista sintáctico, fíjense que acá dice cumple la función de núcleo de un sintagma verbal. No sé si ustedes tienen la idea de a qué refiere la palabra sintagma. Sintagma hace referencia a un conjunto de palabras que se articulan en torno a un núcleo. Entonces, cuando hablamos de un sintagma verbal, estamos hablando de un conjunto de palabras que se ordenan, se articulan, se disponen, se relacionan en torno a un núcleo que es un verbo. Entonces, fíjense en ese ejemplo, compró un auto en la agencia, todo ese sintagma, todas esas palabras están articuladas o giran en torno a un núcleo que es el verbo compró. Si yo digo un auto en la agencia, no tiene sentido completo. Pero al decir compró un auto en la agencia, ese auto en la agencia tiene sentido porque está relacionado con compró. Entonces, el verbo sintácticamente cumple siempre la función de núcleo, de palabra eje, del sintagma verbal. ¿Sí? Fíjense que después cuando ustedes hagan análisis de oraciones en gramática 2, el verbo siempre es núcleo del predicado, es núcleo del sintagma predicado. Y desde el punto de vista morfológico, dijimos la estructura de la palabra, esto es importante, el verbo está estructurado morfológicamente por una raíz lexema, o también podemos llamarlo morfema léxico, que tiene el significado, que tiene la definición, el contenido de la palabra, y una desinencia, una terminación, que contiene los accidentes gramaticales. Fíjense en los 3 ejemplos en negrita mayúscula, correrán, corrieron. Si yo descompongo, desgloso ese verbo, en los 3 casos tengo la misma raíz, cor. ¿Sí? Cor o cor eran, corrieron. Ese cor tiene el contenido, o sea, ese cor explica o especifica el significado del verbo, la acción de correr. Y esas desinencias, o, eran, hieron, me están indicando, por ejemplo, que corro hace referencia a yo corro. Correrán hace referencia a ellos correrán. Corrieron hace referencia a ellos corrieron. Y tienen los accidentes. Por ejemplo, el accidente de persona. O también el de número. El primero es singular, otro tiempo, el en presente, el segundo en futuro, el tercero en pasado. Todo eso está contenido en esa desinencia que está marcada en rojo. Hasta tal punto, fíjense que abajo tenemos otro verbo, que es el verbo comer. Cambia el lexema o raíz, donde está el significado, ahora expresamos la acción de comer o de alimentarse, pero tiene las mismas desinencias. La O, que dice yo como, la erán, que dice ellos comerán, la hieron, que quiere decir ellos comieron. ¿Se comprende cómo se articula allí? Entonces, la raíz o el lexema tiene el significado, el contenido, sí. Las desinencias me explican los accidentes gramaticales del verbo. La persona,
el número, el tiempo, y ahora vamos a ver el modo. Fíjense que tengo verbos que cambian su raíz o lexema en las mismas desinencias con el mismo significado gramatical. ¿Sí? Refieren a la misma persona, al mismo número, al mismo tiempo, etc. Profe, ¿Ah? Sí, de vez en Nicolás. cuando se corta y después como que se escucha todo de seguido el audio. Cuando Ah, puede ser, tengo- pero eso quizás sea problema de la conexión de ustedes, chicos. Sí, puede ser por el tema del net, capaz está fallando. Sí, de todas formas voy a tratar de hablar más lento. Yo hablo muy rápido, pero voy a hablar lento como para que ustedes vayan pudiendo seguir el hilo. ¿Se comprende hasta acá esta primera parte? ¿Sí? Sí, ¿Hay se Sí, comprende. sí. alguna consulta que quieran hacer? Después vamos a ver esos ejemplos que yo les di, son de verbos regulares. No tienen muchas variaciones, pero se entiende desde este punto de vista el aspecto morfológico. Entonces, esa sería la definición. ¿Sí? Desde lo semántico, desde lo sintáctico y desde lo morfológico. Si ustedes leyeron el material de Fuentes, esto está bastante explicado. Es un buen material ese como para acercarse. El de Piatti es un poco más complejo. Bueno, si no hay ninguna consulta, paso al siguiente plantilla. Bueno, en estos dos cuadritos, si ustedes tienen de alguna manera explicado, desarrollado, cuál es la estructura morfológica del verbo en mayor detalle. Vieron que tenemos acá arriba, dice formas simples, y acá abajo dice formas compuestas. Formas simples, ejemplos, podría haber más, pero los que pusimos acá tenemos compraríamos, comprarán, compraré, compraste, o comprar, comprando, comprado. ¿Qué diferencia entre la primera lista y la segunda lista? Que en la primera lista se llaman verbos personales o conjugados porque yo puedo determinar a qué persona corresponde cada uno. Por ejemplo, compraríamos, yo puedo decir nosotros compraríamos. Comprarán, ellos comprarán. Compraré, yo compraré. Compraste, vos compraste. Por eso son formas personales. Quiere decir que yo puedo identificar la persona gramatical a la que cada uno se refiere. No pasa lo mismo con los verbos que están en el segundo renglón. Comprar, comprando, comprado. Son verbos no personales o impersonales, o anteriormente en las gramáticas más antiguas se llamaban verboides, porque yo no puedo identificar la persona. Comprar. Yo no puedo decir yo comprar, tú comprar. No está conjugado el verbo. Comprando lo mismo. Yo comprando, ella comprando, ustedes comprando. No, sino que requieren, no están conjugados, no tienen persona. Entonces, esas son formas simples del verbo. Y abajo, fíjense que tienen las formas compuestas. Habíamos comprado, hubieras comprado, habrán comprado, hayamos comprado. ¿Por qué son compuestas? Porque están compuestas, o el verbo está representado por dos palabras. Habíamos comprado. ¿Vieron que comprado nunca cambia? Comprado, 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 comprado. Pero sí cambia el verbo, que es el verbo haber. Habíamos comprado, hubieras comprado, habrán comprado, hayamos comprado. Bueno, esas son las formas compuestas. En las formas simples, el primer cuadrito, es como habíamos dicho anteriormente. Hay un lexema, base o raíz, que tiene el significado del verbo, y están las desinencias, que expresan los accidentes de persona, número, modo y tiempo. Y en los casos de los verbos no personales, o verboides, este segundo renglón que habíamos marcado acá, siempre las terminaciones van a ser así. Ar, er, ir, comprar, por ejemplo, temer, partir. En el gerundio, ando, yendo, y en el participio, hado, ido. Se llaman esas tres formas, infinitivo, gerundio y participio, se denominan formas no personales o verboides. El infinitivo es importante porque el infinitivo
es la forma en la que ustedes encuentran un verbo en el diccionario, por ejemplo. Yo en el diccionario no voy a encontrar la palabra compraríamos, sino que tengo que buscar su infinitivo, comprar. Bueno, y las formas compuestas se establecen a partir del verbo auxiliar. Ese verbo auxiliar es el verbo haber, al que se le suma un participio. ¿Sí? Participios son los verbos en hado, ido. ¿Sí? Haber comprado, bueno, su forma conjugada es habíamos comprado, hubieras comprado, habrán comprado, hayamos comprado, etc. ¿Se comprende esta parte? Sí. Dice que yo puedo tomar cualquier verbo en infinitivo, le saco la terminación ar, er, ir, y lo que me queda es la raíz, la base o lexema. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo jugar. Está en infinitivo. Le saco la terminación ar y me queda la base jug. Jugar, jugaremos, jugarán, jugaste, etc. ¿Sí? Esa es la estructura del verbo en cuanto al aspecto morfológico. ¿Sí? Distinguimos formas simples de formas compuestas y cómo se configura, cómo se forma cada uno. ¿Algo de esto leyeron ustedes en el material de Fuentes o de Guillermina Piatti? Bueno, Sí, en lo tomo como un fuente, sí. sí, en fuente especifica por parte cada detalle lo que estuvimos viendo. Sí, sí, Y lo a que, eso después llegaremos, pero digo que simplemente ahora la idea es esta, que reconozcamos formas simples y formas compuestas y cómo es la estructura de cada uno. Bueno, ¿alguna consulta sobre esto? ¿Avanzo un poco? sí. ¿Sí? A ver quiénes están acá. Mayra, Victoria, Valeria. ¿Alguna consulta? No, por ahora no. Muy bien. No, profe, se Todo aprobado entonces. Muy bien. comprende bastante bien. Ya lo vamos a escuchar en el examen, así que no se preocupe. Bien. Entonces, recapitulando un poquito. Los 3 puntos de vista para definir el verbo. ¿Sí? Atendemos especialmente al aspecto morfológico, ¿sí? Para poder hacer este análisis. Y esto, que yo les pasé así, ustedes tienen, sobre todo, en el texto de Fuentes, explicitado de esta manera. ¿Sí? La clasificación de los verbos, atendiendo tanto al aspecto semántico como al aspecto sintáctico. Y ustedes tienen ahí a verbos auxiliares, copulativos, transitivos, intransitivos, pronominales, defectivos e impersonales. Fíjense, yo les puse ejemplos de verbos auxiliares, la definición y el análisis de un caso en el cual se pueden dar. Verbos auxiliares son aquellos que en un enunciado, en una oración, no cumplen la función de verbo principal, sino que acompañan a otro verbo principal. ¿Sí? Fíjense acá, vuelvo un poquito hacia atrás. En el caso de las formas compuestas, habíamos comprado. ¿Qué quiero expresar ahí? La acción de comprar. Pero utilizo un verbo auxiliar que es habíamos, para indicar que fue en un pasado, ¿sí? En una acción que ya ha transcurrido en un pasado. Entonces, los verbos auxiliares participan, dicen ahí, en la formación de perífrasis verbales y acompañan a un verbo, a un verbo principal. Y ahí tienen, por ejemplo, había soñado, soñado es el verbo principal, había es el auxiliar. Estaba jugando, jugando es el verbo principal, estaba es el que lo acompaña. Iba cantando, cantando es el verbo principal, iba es el auxiliar. Yo puedo decir soñé, pero acá lo digo había soñado, expreso la misma acción, le doy un matiz diferente a partir del uso del verbo auxiliar. Generalmente los verbos auxiliares, el que más se usa es el verbo haber. Otros auxiliares pueden ser el ser, ir, estar, etc. Y parecer, digo, parecía cansado, por ejemplo, etc. Verbos copulativos
simplemente sirven como enlace y necesitan que se les agregue información para poder tener significado pleno. Verbos copulativos son ser y estar. Fíjense el ejemplo allí. El niño es inquieto. El verbo es en ese caso. Pero necesita de un complemento para que tenga un significado completo. Yo digo, el niño es inquieto. La casa está sobre la avenida. No puedo decir simplemente el niño es o la casa está. Necesito completar la idea, el contenido del verbo con un complemento. Bueno, esos son verbos copulativos, ¿sí? No aportan significado pleno, se emplean para unir sujeto y predicado, y siempre tiene que ir acompañado por un predicado nominal. Después ustedes, cuando estudien análisis de oraciones, a ese predicado se le denomina predicativo subjetivo obligatorio. Pero eso el año que viene. Bueno, y acá hay una diferencia entre transitivos e intransitivos. Fíjense esta cuestión. Los transitivos necesitan un complemento, o sea, tienen que estar referidos a algo. Si yo digo, por ejemplo, el joven regaló, necesito aclarar que regaló algo. ¿Qué cosa regaló? Regaló un anillo, por ejemplo. Por eso dice la definición, el significado exige la presencia de un agente, un error, agente es el que realiza la acción, y un paciente, alguien que recibe esa acción. Yo compré un regalo. Esa acción de comprar exige que haya algo que es comprado. ¿Sí? Ese es el complemento directo. Y el verbo comprar es transitivo. Ejemplos: querer, decir, dar, leer, escribir, oír, matar, pintar, etc. Yo leo un libro. Algo hay para que exprese la acción. Y los intransitivos son aquellos que solamente exigen la presencia de alguien que realiza la acción sin importar el objeto de esa acción. Por ejemplo, saltar. Yo puedo decir el niño salta la cuerda, pero también puedo decir el niño salta, o el niño saltaba, y el verbo tiene significado completo, no necesita de algo más que le agregue. Si yo digo el niño salta, no necesito decir qué cosa salta. El niño salta, la acción es acabada en sí misma. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, correr, no hace falta decir el niño corre una corrida, o corre una carrera. El niño corre, la acción es completa en sí misma. Entonces, esa es la diferencia básica entre transitivos e intransitivos. Los transitivos necesitan un objeto de la acción. Necesitan alguien que realiza y algo sobre lo que es realizada la acción. Los intransitivos solamente necesitan la presencia de aquel que realice la acción. Seguimos en la clasificación. Verbos pronominales. Son aquellos que necesitan de un pronombre. Por ejemplo, ahí tenemos dos casos. Me baño, nos saludamos. Hay una pequeña distinción. Hay verbos que son pronominales reflexivos porque la acción recae sobre el mismo sujeto. Me peino, me baño, me visto. Utilizo el pronombre para indicar que la acción que expresa el verbo recae sobre mí mismo. ¿Sí? En cambio, los pronominales recíprocos expresan una acción que recae sobre dos sujetos o dos agentes. Nos saludamos. Ese pronombre nos está expresando que la acción recae sobre los dos sujetos. ¿Sí? Es mutuo. Nos saludamos, nos besamos, nos comprometimos, o incluso con otro pronombre, se comprometieron, quiere decir que los dos, la acción de comprometerse recayó sobre los dos, se saludaron. Bien. Defectivos. Se conjugan en algunas formas, por ejemplo, los casos que están ahí: atañer, acontecer, concernir, abolir. Quiere decir que yo no puedo conjugar ese verbo en todas las personas. Yo puedo decir yo ataño, tú atañes, él atañe, porque no tiene esa posibilidad. Digamos, si yo digo yo atañer, no existe esa conjugación. Entonces un verbo defectivo solo se puede conjugar en algunas formas. Acá no está. Sí, abolir, por ejemplo. Yo puedo decir
el Congreso abolió una ley. Pero yo no puedo decir yo abolió, o yo abolí, o yo aboleré. No se conjugan todas las formas, por eso es defectivo. Y los verbos impersonales son los que utilizamos para señalar fenómenos de la naturaleza. Llover, nevar, amanecer. ¿Sí? Solamente se conjuga en la tercera persona del singular. ¿Sí? Fíjense, el verbo llover es una acción, pero que yo no puedo conjugar, por ejemplo, en primera persona. Yo lluevo, tú llueves, ellos llueven. Simplemente es siempre en tercera persona en forma impersonal. Llueve, llovió, lloverá. Muy bien. Entonces, esa cuestión acá es importante, sobre todo cuando se les pide, por ejemplo, en una actividad, en algún momento, que clasifiquen el verbo en cuanto a su contenido. Decimos, es auxiliar, es copulativo, transitivo, intransitivo, pronominal, defectivo, impersonal. Bien, ¿vamos bien hasta acá, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, Bien, sí. nos queda acá, dicen, 10 minutos todavía. Cuando corte la reunión, ustedes vuelvan a ingresar en el mismo link. ¿Sí? Esta reunión es, digamos, no tiene horario fijo, pero sí tiene 40 minutos de límite. ¿Sí? Bueno, avanzo un poquito más. Aparte. Bueno. Hasta acá, simplemente hicimos una presentación. Describimos qué es el verbo, cómo es su estructura y cómo se clasifica. ¿Sí? Vuelvo un poquito acá. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en las formas simples? Decíamos, hay formas personales o conjugadas, no personales, impersonales o verboides. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la conjugación. ¿Qué es la conjugación? ¿A qué refiere? La conjugación es la flexión verbal que expresa todos los accidentes que puede tener un verbo. Yo tomo un verbo cualquiera y sobre ese verbo, al expresarlo en persona, número, modo y tiempo, obtengo su conjugación. Fíjense, les doy un caso como el que habíamos señalado anteriormente, el verbo compro. El verbo infinitivo, el verbo impersonal es comprar, pero al decir compro, yo ya puedo identificar a una persona, yo compro, es la primera persona. Es la primera persona. Yo compro tiene un número, es singular. Tiene un tiempo, es el presente. Y tiene un modo que es el indicativo. Esa es la conjugación. La conjugación verbal es el conjunto de todos los accidentes de persona, número, modo y tiempo que puede sufrir un verbo. La persona hace referencia a la entidad o unidad gramatical del verbo, puede ser primera, segunda, tercera. Yo, tú, él, en singular, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, en plural. El modo expresa la actitud del hablante respecto a lo que dice. El modo indicativo es aquel modo que utilizamos para expresar acciones posibles, reales, el subjuntivo para expresar deseos, anhelos, y el imperativo para expresar órdenes. Son el modo, la actitud del hablante respecto a lo que dice. Y el tiempo, bueno, la ubicación temporal de lo dicho. En un pasado, en un presente o en un futuro. Cuando combinamos todas estas formas posibles, obtenemos la conjugación completa, ¿sí? Que se llama el paradigma. Pueden ver sobre esa cuestión. Bueno, entonces, recapitulando acá. Este conjunto de accidentes gramaticales que puede tener un verbo, persona, número, modo y tiempo, es decir, todas las personas que puede tener, todos los números, todas las formas modales, todos los tiempos, se llama paradigma. ¿Sí? Son las formas verbales organizadas en paradigmas. Y acá ustedes recordarán algo que incluso todavía en la primaria se da. Los verbos en la lengua española, la conjugación de los verbos en la lengua española se agrupan en 3 conjugaciones, en 3 paradigmas, en 3 modelos.
La primera conjugación, donde van a estar todos los verbos cuyo infinitivo termina en ar. La segunda conjugación, donde van a estar todos los verbos cuyo infinitivo termina en er. Y la tercera conjugación, donde van a estar todos los verbos cuyo infinitivo termina en ir. O sea, tomo el verbo comprar, por ejemplo, que es el que veníamos analizando anteriormente. ¿A qué conjugación pertenece el verbo comprar? A la primera. ¿Por qué? Porque termina en ar. Dentro de esa conjugación voy a tener el presente, el pasado, el futuro, del modo indicativo, del subjuntivo, del imperativo, de la primera, segunda, tercera persona, del singular y del plural. Pero todo eso va a estar dentro del paradigma de la primera conjugación. Habíamos mencionado anteriormente el verbo comer. Bueno, un verbo terminado en er pertenece a la segunda conjugación. Entonces, todos los verbos en el español, piensen ustedes como un ejercicio, todos los verbos en el español tienen su infinitivo que termina en ar, er, ir. Si termina en ar corresponde a la primera, si termina en ir a la segunda, si termina en er a la segunda, si termina en ir a la tercera. Y se toman como verbos modelos para el análisis. El verbo amar, temer y partir. Son verbos modelos. ¿Sí? Por convención, por consenso, se ha acordado que el verbo modelo para estudiar la primera conjugación sea el verbo amar, que el verbo modelo para estudiar la segunda conjugación sea el verbo temer, y que el verbo modelo para estudiar la tercera sea el verbo partir. Fíjense, les voy a dar acá el ejemplo. ¿Se alcanza a ver la pantalla ahí? Sí. Bien. Fíjense, ahí tenemos el verbo temer, que pertenece a la segunda conjugación. ¿Sí? Verbos terminados en er. Y eso sería el paradigma. ¿Sí? Es el conjunto ordenado de todas las formas que puede adquirir el verbo temer en todas las personas, en todos los tiempos, en todos los modos y en todos los mundos. ¿Sí? Fíjense, tenemos las formas no personales. Las formas no personales, que son las que no tienen persona. Temer, el infinitivo, temiendo el gerundio, temido el participio. En la forma compuesta, haber temido, habiendo temido. Y después tienen los tres modos: modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. ¿Sí? Dijimos, el modo expresa la actitud del hablante. Son tres. Modo indicativo, señala acciones posibles o reales. Modo subjuntivo expresa deseos, anhelos. Modo imperativo expresa órdenes o mandatos. Sobre esta cuestión de la definición de cada modo, ustedes tienen en el material. Allí pueden encontrar bien la definición precisa de cada uno. A su vez, si tomamos por ejemplo el modo indicativo, ¿qué tenemos dentro del modo indicativo? Los distintos tiempos: presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, futuro simple, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior y futuro perfecto. Algo parecido en el subjuntivo, y acá abajo está el imperativo que después les voy a explicar. A su vez, si dentro del modo indicativo tomo el tiempo presente, ¿qué tengo? Las tres personas, primera, segunda y tercera persona del singular, la primera, segunda y tercera persona del plural. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Y al lado tengo el ejemplo. ¿Cómo se conjuga en la primera persona del singular el verbo temer? Yo temo. La segunda persona, tú temes. La tercera persona del singular, él teme. La primera persona del plural, nosotros tememos. La segunda persona del plural, vosotros teméis. La tercera persona del plural, ellos temen. Y así en cada uno de los tiempos del modo indicativo. Lo mismo para el subjuntivo. Acá arriba aparece condicional, condicional simple, condicional compuesto. Este material se ve que es viejo. En las nuevas gramáticas el condicional aparece como dentro del indicativo, que ahí es donde corresponde. Y acá me parece que está ubicado. Bueno, lo mismo con el subjuntivo. Esto es lo que ustedes hacían en la primaria todavía, conjugar los verbos. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan sobre todo es esto,
¿Qué es el paradigma? Bueno, es el orden, o la forma de presentar ordenadamente, todas las posibilidades de conjugación o de accidentes gramaticales que puede sufrir un verbo. El verbo temer puede expresarse de todas estas formas. Y acá tiene los tres. Acá en lugar del verbo amar puso el verbo cantar, temer y partir. Chicos, salimos un ratito y volvemos a ingresar, porque me está indicando que ya se termina. Salimos un ratito de la reunión y volvemos.